Buenos días. Hoy tocaré el tema de los Anillos de Poder, la serie de Amazon, el Silmarillion y la obra de Tolkien. Ha habido un fuerte debate que ha surgido en las redes sociales a propósito de la salida de la serie de Amazon Los Anillos de Poder y su relación con el Silmarillion y con la obra de Tolkien. Más allá del debate de si esta serie respeta o no las historias de Tolkien, quisiera decir algo. Los Anillos de Poder realmente no está basada en el Silmarillion, ni en los cuentos inconclusos, ni en ninguna obra que no sea El Señor de los Anillos y el Hobbit. Los Anillos de Poder está basada más que nada en los apéndices y lo que se dice en El Señor de los Anillos, acerca de la forja de los anillos, por lo que resulta difícil pensar que se pueda lograr algo aceptable con tan poco material. Pensemos en El Hobbit, un relato relativamente corto, tuvo 3 películas y muchos consideramos es una exageración. Pero no puede decir que el resultado no haya sido inaceptable. Me gustó El Hobbit, a pesar de, digamos, de considerarlo una exageración. Pero ahora lo que se pretende es aún mayor. Implica crear historias donde no existen. Como les digo, los anillos de poder se tiene muy poco material para construir historias. Entonces se tienen que inventar, se tienen que extender las pocas que hay y se tienen que abundar en la descripción de los personajes de los que casi no se dice nada. Tolkien realmente no dedicó tanto tiempo como se cree a muchos personajes. Personajes como Galadriel, Gil-galad, Sauron, etcétera, son apenas esbozados sus relatos de vida. Incluso si nos vamos a la obra de póstuma de Tolkien, todos estos relatos que ha sacado el hijo, ¿verdad? Es poco. Y esto es peor si solo se tienen los apéndices del Señor de los Anillos. Y pensando en la historia de los Anillos de Poder, lo que se dice en la obra de Tolkien, no se llevó un tiempo relativamente corto. Esta historia se desarrolló durante décadas y siglos. Y esto es difícil adaptar para una serie de televisión. Lamentablemente creo yo, complicado llevar una buena adaptación de los Anillos de Poder al cine o a la televisión. Tolkien tenía una forma muy personal de construir su mundo. No lo hacía para ser universal o quedar bien con todos. Algo que es difícil de aceptar en nuestra actualidad, que queremos que todo tenga esta etiqueta de multicultural, multiétnico, etcétera. Tolkien, al momento de escribir, solo pensaba en su propia tierra, en Inglaterra, en su deseo de construir una mitología de la que podía sentirse orgulloso, y sin duda lo logró. También Tolkien no quería construir una obra con ambigüedades sobre el bien y el mal. Él no quería hacer una obra confusa, en donde los malos no fueran tan malos, ni los buenos fueran tan buenos. No quería confundir a su público, el que él consideraba el principal, que en este caso eran los infantes. Intentar meter todos estos tipos de aspectos multiétnicos, multiculturales, relatividad moral, etcétera, en la obra de Tolkien es hacer de esta algo que no es. Es muy complicado. Aunque entiendo que la obra de Tolkien actualmente alcanzó un público masivo, multiétnico, multicultural, y en su tiempo, pues era diferente. Ahora, digamos, los fans de la obra de Tolkien no son niños, eso es algo interesante. Es aquí donde es difícil saber si Tolkien hubiera cambiado sus ideas de saber que su público sería mayormente adolescente y adulto,
y que lo leerían en todo el mundo. Posiblemente sí, pero es algo que no podemos saber con certeza. En sus tiempos, como les mencioné, no tenía que preocuparse por ello. En sus tiempos, y hace unos pocos años, unos 15 años, no había un problema en que las historias de fantasía fueran esencialmente ambientadas en una especie de medioevo europeo, digamos, en tiempos pasados, digamos, no tan antiguos, América Latina, Asia, etcétera. Las personas admirábamos demasiado estos moldes europeos. Nos gustaba ver películas y series, libros de estas regiones. Pero ahora la gente es diferente. Ahora la gente quiere verse en esas historias, quiere ver reflejada su etnia, su cultura, en las historias que se le presentan. Y en mi opinión, El Señor de los Anillos no es el universo más adecuado para hacer esto. Aunque no digo que sea imposible, simplemente lo creo complicado. Más adecuado es hacer esto en historias más modernas, como por ejemplo la Rueda del Tiempo o Juego de Tronos. Sobre todo porque son más modernas y también que se tiene a los autores o coautores todavía presentes. Se pueden apoyar los creadores de series de cine y televisión en los autores de los libros, eh, o al menos los coautores, como sucede en la Rueda del Tiempo. Y esto hace el trabajo más fácil en cuanto a la adaptación a los tiempos modernos, a los tiempos que corren. Sin embargo, no niego el atractivo de actualizar El Señor de los Anillos, crear más matices sobre los personajes, hacerlos, algunos dirían, menos planos. Yo no creo que un personaje plano sea necesariamente malo, o al menos como la gente entiende un personaje plano. Entonces hay digamos, un atractivo de hacer pues estos matices en los personajes, dotarlos de ambigüedad moral. También hay un atractivo de involucrar personas de etnias diferentes a la blanca. Pero lo que hagamos sobre estos aspectos, hay que entender que no están dentro del canon de Tolkien, ni tampoco de sus ideas. Y nos es difícil saber si lo hicimos bien o no, y si Tolkien estaría de acuerdo en eso. Hablar de los orcos, sobre su naturaleza, sobre el bien y el mal, indagar más sobre Galadriel. En la obra de Tolkien sabemos que era una mujer ambiciosa y que deseaba reinar. Entonces investigar más este aspecto de Galadriel podría ser interesante. Indagar sobre elfos de raza negra, conocer más a Sauron. Y creo que en ese aspecto la serie de los Anillos de Poder intenta abordarlos. Pero como les mencioné, eso es muy atractivo en esta época. Para los creadores es algo que no quisieran dejar pasar esa oportunidad. Sin embargo, para los admiradores de la obra de Tolkien, estas ideas, digamos, puede hacerles inaceptables. Esto de querer hacer personajes más antiguos, tener representación de más etnias en Señor de los Anillos, en la Tierra Media, ¿verdad? A mí en lo personal me gustaron algunos aspectos de la serie de Amazon. El personaje de Adar, este proto-orco, fue para mí lo más interesante de esta serie. Tal vez a Tolkien le hubiera gustado este personaje, no lo sé. Tengo entendido que Tolkien se arrepintió de haber insinuado que los orcos provenían de los elfos. Y él llegó a pensar en otro posible origen. Porque él llegó a pensar que no era posible que un elfo pudiera alcanzar tal nivel de corrupción. Un nivel de corrupción que
que le deformaría no solo el espíritu, también su propio cuerpo. En cierto modo se le hacía este origen de los orcos a partir de elfos. Llegó a sentir que era algo indigno. Pero aún así, en las versiones que tenemos del Señor de los Anillos, la versión más aceptada es este origen. Y digamos en la serie de Amazon hacen caso de esto, ¿verdad? Y creo que el personaje de Adar es de lo más interesante. Me es difícil pensar en otros aspectos que me hayan gustado de la serie, aunque simpaticé con los proto-hobbits, estos que se presentan en la serie, aunque no puedo negar que me molestaba que se presentaran tan desaseados, tan desaliñados, tan poco ingleses. La obra de Tolkien, no podemos negar que era una oda al mundo inglés. Pero me gustó la juventud de los hobbits que acompañaron la llegada de Gandalf. Digamos que regresaron un poquito del universo de Tolkien a su público original. Hubo aspectos que me molestaron sin duda en la serie de Amazon. Por ejemplo, la presentación de Galadriel como una guerrera empoderada, etcétera. Eso está bien. Tal vez no se hizo de la mejor forma, pero podemos pensar que se hizo lo que se pudo. Pero choca mucho, hay mucho contraste con la forma que se presenta a las demás mujeres elfas. Por ejemplo, en el reino de Lindo, apenas las vemos como sombras, sirviendo a los señores elfo sus alimentos. También las vemos cuando están yendo al reino bendecido, las vemos servir a los elfos hombres, quitarles sus túnicas. Esto es algo un poco contrastante, que se presente una mujer como Galadriel, una guerrera, que hay que temer. Y luego está este contraste con estas mujeres algo, algo serviles. De hecho, la participación de la mujer en esta serie es por lo general negativa, aunque empoderada en algunas ocasiones. Por ejemplo, regresando al papel de Galadriel, no veo mal que se haya presentado como una guerrera, pero tampoco vi que eh, se presentara una imagen positiva de ella. Se presenta como una mujer que no se puede controlar. Y en cuanto a la esposa de Durin, se presentaba también como una mujer ambiciosa que pone a su esposo contra su padre. Es algo que solo puedo decir que fue desagradable. Aquí es donde uno piensa si esta serie es realmente progresista, si realmente va con estos tiempos. Visualmente parece que sí, pero hay algunos detalles que, como les mencioné, se me hacen desagradables. La Rueda del Tiempo, por ejemplo, con todos sus defectos como adaptación, no tiene estos errores. Realmente es moderna su presentación. También la serie de Merlín presenta cuestiones modernas y las presenta bien. Y en cambio los Anillos de Poder, pues, tengo mis dudas de si esto se hizo bien o si realmente se hizo. Pero aún así recomiendo que la conozcan. Pero hay que entender que esta serie no sustituye la lectura de la obra de Tolkien, porque como les dije al principio, no está basada realmente en ningún texto de Tolkien. Solo puedo decir que está inspirada en los trabajos de Tolkien. Espero que en la segunda temporada arreglen muchos de los detalles que, como les mencioné, fueron desagradables de ver, que estropearon todo el visionado de la primera temporada. Ojalá tengan la suerte, por ejemplo, de Babylon 5, una serie de la que hablaré posteriormente. La serie de Babylon 5 realmente mejoró mucho a partir de la segunda temporada. Y aquí termino este video, esperando que les sea de ayuda.